Entonces, ya está. Les voy a compartir la pantalla para ir avanzando lo que es la práctica de hoy. Antecitos aquí. Voy a buscar dónde está. Aquí. Ya está esto. Ay, caramba. Sí. Ya está. Ya. Entonces, esta guía la tienen ustedes. Bien, entonces, práctica 1, determinación de densidades de sólidos y líquidos. Bien, en esta práctica vamos a explicar un poco sobre cómo se determina la densidad tanto en sólidos como en líquidos. ¿Sí? Para determinar la densidad en sólidos, por ejemplo, existen dos métodos. El primero es conociendo las características geométricas de un determinado cuerpo. ¿Qué quiere decir? Poder medir, ¿no es cierto?, sus lados, sus características geométricas. En el caso de, por ejemplo, queremos medir un cuerpo prismático, podemos medir alto, largo y ancho. Queremos medir un cilindro, diámetro y altura, ¿no es cierto? También vamos a hacer en la determinación de la densidad de sólidos para cuerpos, que es un poco complicado, pero no imposible, medir, ¿sí?, o determinar su densidad, pero tenemos que determinar su volumen. Fíjense, este cuerpo irregular, ¿no es cierto? Es medio complicado encontrar el volumen, pero existen métodos que nos permiten a nosotros determinar aplicando cierta metodología que la vamos a explicar. Y eso sería para sólidos. Y para líquidos tenemos, ¿sí?, el método de la probeta y el método directo, que es el densímetro. Los dos anteriores métodos se conocen como los métodos para la determinación de densidades, ¿sí?, utilizando el método geométrico y el método volumétrico. Entonces, para ello, ya se tiene planteado los objetivos. Los 4 primeros objetivos, ¿sí?, se refieren a la determinación de la densidad, tanto para sólidos y líquidos. La primera, conociendo su forma geométrica. La segunda, sin forma geométrica, o sea, tienen forma geométrica, ¿no?, pero es difícil medirlas. La tercera, aplicando el método de la probeta para líquidos, y la cuarta, utilizando el método directo, que es el densímetro. Ahí ahí yo les he marcado con amarillo en la guía, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero que ustedes, ¿no es cierto?, repasen un poco sobre lo que es teoría de errores. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la teoría de errores se ha visto los errores sistemáticos, los errores de paralaje, los errores graves, los errores de escala, los errores de cero, los errores accidentales, ¿no es cierto? Entonces es
importante que el estudiante conozca, no a muy a fondo, pero por lo menos que tenga idea a qué se refiere con cada uno de ellos. Porque en el momento de que ustedes estén realizando su práctica, porque ustedes van a medir, ya les voy a explicar cómo van a hacerlo, tienen que en su informe explicar cada error que han cometido. Por eso es importante que sepan eso. Bien, entonces, dentro de su fundamento teórico, ya en teoría, ¿sí?, habíamos indicado y ya habíamos definido lo que es la densidad, tomando en cuenta, ¿sí?, que en todos los procesos, en todos los sistemas de análisis que compete a lo que es hidrostática o hidrodinámica, tenemos que tomar, ¿no es cierto?, en consideración que estamos haciendo un estudio de un fluido ideal. Ojo con eso, es un fluido ideal. Por tal razón, tiene que ser homogéneo, isotrópico, incompresible e inmiscible. Esas cuatro fundamentales propiedades, ¿sí?, siempre tiene que regir, no tienen que olvidar de él. Entonces, ya habíamos definido la densidad. A ver, ¿alguien que me define la densidad? ¿Qué es igual a la densidad? A mí tampoco. Ya lo hemos definido en la teoría. Masa sobre volumen. A la Maite nomás le dice. Yo calculo la densidad como masa, pero la definición, joven Luis Fernando, ¿cómo definimos? Inge, la densidad de una sustancia es una propiedad que determina el grado de compactación. Es una medida la cual de cuánta materia va a entrar, se encuentra comprimida en un determinado espacio. ¿Cuánta materia nos determina cuánta materia está contenida en un determinado volumen o espacio? ¿Ya, Calderón? Muy bien. Bien, y su otro compañero Luis nos dijo que la densidad la podemos calcular con esta fórmula: masa sobre volumen. Ya está. ¿Qué será el peso específico o gravedad específica? A ver, ¿alguien más? Ya nos ayudó Manuel, ya nos ayudó Luis, otras personas, otros estudiantes. A ver, digan. Celinda, ¿qué será el peso específico? Es una magnitud escalar. ¿Qué más? A ver, ahí está. A ver, Franz, Fernando o Brian. Sí, Inge. ¿Qué es el peso específico? Es una magnitud escalar que se define como el cociente del peso de un cuerpo con el volumen del mismo. Sí, pero eso dice aquí. ¿Cómo lo hemos definido en teoría? Es la medida de concentración de la materia, Inge. Exactamente. Es una medida de concentración de la materia. Y nos las define como el peso por unidad de volumen. ¿No es cierto? No se olviden, es concentración de la materia. Aquí está, por ejemplo, ¿sí?, el peso específico gamma es igual masa por la gravedad. Peso es masa por la gravedad sobre volumen. Pero la masa sobre volumen es la densidad. Entonces, el peso específico es densidad por gravedad. Y ya también en teoría habíamos explicado lo que es la densidad relativa. La densidad relativa viene a ser una relación que nos permite conocer el valor de la densidad de un líquido desconocido a través de una densidad patrón. En este caso, la densidad patrón la utilizamos la del agua, ¿no es cierto? Utilizamos la del agua. Entonces, con esta fórmula podemos determinar la densidad de cualquier líquido. Bien, tenemos
densidad de sólidos, método geométrico y el método volumétrico. Para el método geométrico, ¿sí? Para el método geométrico. Entonces, obviamente, si dentro de ello, nosotros o ustedes, bueno, yo prácticamente en la guía ya les he colocado todos los valores. Ya en la guía están todos los valores, ¿no es cierto? En la guía, por ejemplo, ya están con sus valores, todos los valores, ya está. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Y luego les explico cómo van a hacer su parte práctica, su parte adicional. Entonces, para el método geométrico, ¿sí? Utilizamos lo que es un cuerpo geométrico, un vernier y una balanza. Con este material, ¿sí? Y estos instrumentos, podemos determinar, ¿sí?, la densidad de cualquier sólido mediante el método geométrico. Obviamente, este método geométrico es cuando podamos medir las características geométricas de un determinado cuerpo. Ya les he dicho, puede ser, como en este caso, un paralelepípedo, podríamos medir un cilindro, un anillo, en fin, cualquier cuerpo medible. ¿Qué hacemos? Pesamos el cuerpo, tenemos su masa. Ojo, estas balanzas que utilizamos, ¿sí?, nos determinan la masa, o sea que a este valor hay que multiplicarle por 9.81 para tener el peso. ¿Sí? Y medimos, ¿no es cierto? Medimos, ¿sí? Bueno, en este caso se ha medido con el vernier las partes geométricas del cuerpo. Con esto medimos aquí, colocamos los valores. Aquí colocamos los valores y nos vamos a la guía, ¿no es cierto? En la guía ya está densidad de la madera, ya está su masa, el error de la balanza 0,01, el error del vernier 0,05 y ya tenemos lo que es A, lo que es B y lo que es L. Ancho, alto y largo. Listo. Con eso, cálculos a realizar. Densidad. Masa de la madera A, B, C. Listo. Que son el volumen. El error de la densidad de la madera es igual a la densidad de la madera que ya tenemos aquí arriba calculada por propagación de errores. Importante, jóvenes, el error de la masa. Esto es el error de la balanza. ¿Sí? Aquí está. 0,01. El error de A, el error de B y el error de L, como se ha medido con el mismo instrumento, ¿cuánto va a ser? 0,05. ¿No es cierto? La masa tenemos, A tenemos, B tenemos, L tenemos. Ya está. Calculamos esto, encontramos su error porcentual y luego vamos a expresar el resultado, ¿sí?, con esta fórmula, ¿sí?, indicando que es el valor más próximo y verdadero al real. Este es el valor más próximo y verdadero al real. Ya está. Listo. Entonces, ya está el método geométrico. Método volumétrico. En este caso, se está encontrando la densidad de la gravilla. Granos, ¿ya? Pequeños que están entre menos de media pulgada. ¿Sí? Gravilla de 3/4, de un cuarto de pulgada. ¿Qué tenemos que medir? La masa, el volumen y tenemos el error de la balanza y el error de la probeta. Dos materiales. Tenemos agua, tenemos una probeta y tenemos aquí un recipiente con la gravilla, la balanza. Pesamos, ¿sí?, el recipiente, primero vacío podemos pesarlo para ver cuánto es, ¿sí?, y luego pesamos con la gravilla, nos da el valor. Luego en una probeta, ¿sí?, pesamos la probeta vacía, luego la pesamos con agua y medimos o observamos en qué nivel se encuentra. Listo. Luego echamos la gravilla dentro de la probeta.
por diferencia, fíjense, por diferencia de pesos aquí, pesando esto, con la gravilla, con agua, aquí pesando la probeta con agua, por diferencia de valores de medición de la masa, encontramos la masa de la gravilla. ¿Cómo encontramos el volumen? El volumen nos mide directamente el nivel del agua. Cuánto era inicialmente y cuánto está al final. Final menos inicial dentro de la probeta nos da el volumen. Ya está, ya tenemos los dos datos. Tenemos el error de la balanza, el error de la probeta. Con eso vamos, ¿no es cierto?, aquí a nuestra guía. Está aquí, densidad de la gravilla. Medimos la gravilla, ahí está anotado. Tenemos el volumen, tenemos el error de la balanza y el error de la probeta. Con esto vamos a los cálculos. Densidad de la gravilla es masa de la gravilla, volumen de la gravilla. Muy sencillo, facilito. El error de la densidad de la gravilla es a esta densidad de la gravilla que ya hemos calculado. Seguimos con propagación de errores. El error de la masa, que ya hemos dicho es 0,01, el error de la balanza sobre la media de la balanza, más el error del volumen, ¿sí?, de la probeta, que es 0,02 sobre el volumen de la gravilla. Encontramos su error porcentual y escribimos el valor más próximo y real al verdadero. Ya está. Muy fácil, muy sencillo. Ustedes ya tienen los valores, simplemente es reemplazar en estas fórmulas, ¿sí? Y aquí donde dice cálculos de la práctica, método econométrico, escribir los cálculos, ¿no? Copiar lo que han hecho. Luego tenemos los dos métodos para determinar la densidad del agua. Los dos primeros, como observan ustedes, es para sólidos, ¿no? Un sólido, aquí hay otro sólido. Entonces aquí, ¿qué tenemos que tener? Masa y volumen. Bueno, como es del agua, pesamos la probeta vacía, ¿sí?, luego la pesamos con agua. La diferencia de las medidas nos va a dar la masa, ¿no es cierto? Por diferencia nos da la masa, ¿sí?, y aquí directamente nos da el volumen de la probeta, ¿no es cierto? Echamos agua hasta donde, hasta una cierta medida, y lecturamos y nos da el volumen de agua. Las probetas nos sirven para tener volúmenes, ¿ya? Entonces, ya está. Ya tenemos los datos y vamos a ir, ¿no es cierto?, a densidad, método de la probeta, densidad del líquido. Encontramos la masa vacía, la masa de agua menos la masa de la probeta vacía, la masa de el agua más la probeta menos la masa de la probeta vacía sobre el volumen, nada más. Va a ser esto, probeta más agua menos la probeta, listo, y sobre el volumen. Su error lo determinamos mediante esta fórmula. ¿Sí? Seguimos con propagación de errores, tenemos el error porcentual y encontramos el valor más próximo al verdadero. Y el último método, que es mediante el decímetro. Simplemente para esto tenemos que colocar agua en un recipiente cualquiera, ¿sí?, medir su temperatura, que normalmente está a temperatura ambiente 18-20 grados, ¿sí?, y colocar el instrumento de medición, que es el densímetro. Colocamos el densímetro y nos lee directamente lo que es la densidad. Nos da la densidad, tenemos el error del densímetro, calculamos el error porcentual y escribimos el valor más próximo al verdadero. Ya, a ver dónde está. Sí, ya está. Listo. Aquí cómo van a colocar sus resultados, ¿no es cierto? Bien, hasta aquí, ¿sí? Como yo les doy los datos, les doy todo, van a realizar, ¿sí?,
de acuerdo a esto. Esto ya lo tienen, ya les he pasado ahí. Contenido del informe. Punto 1 hasta el punto 7. Todo lo que hemos explicado ahorita, hasta ahí. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas de esto. Inge, todo eso lo que marcó, perdón. Sí. Sí, diga. Todo lo que he marcado. Bueno, todo lo que ha marcado, eso lo copiamos tal como está en el informe que le vamos a mandar o lo resumimos. No. ¿Qué van a enviar ustedes? Esta guía van a mandar. Esta guía van a mandar ustedes. Lo que les he pasado, lo mismo. ¿Qué van a hacer aquí? Como ya tienen los datos, van a reemplazar en estas formulitas. Van a reemplazar los datos en estas fórmulas y luego llenar estas formulitas, encontrar su valor. Lo mismo van a copiar aquí donde dice resultados. Copiar aquí, listo, nada más. ¿Sí? Copiar los datos en las fórmulas, sumar, restar, multiplicar, dividir, lo que dice, y después copiarse aquí. Nada más. Todo esto de la guía, ¿sí? Todo esto lo van a copiar, o sea, ni siquiera van a copiar, ya está hecho, ya no hay nada que hacer ahí, ya está, ¿sí? Ya está. Por eso digo, hasta aquí alguna pregunta, solamente es los datos, reemplazar las fórmulas y escribir esto, nada más. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda tal vez? Inge, ¿podría volver a explicar sobre el método volumétrico, por favor? Método geométrico. El método geométrico, ¿sí? Es cuando conocemos, es cuando nosotros podemos A ver, dígame. ¿Cuál método? El método volumétrico. Sí. Este método. Ya, en este método, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Ya, tenemos la probeta, ¿sí? Podemos pesar la probeta. O sea, todo es por diferencia de pesos. Pesamos, tenemos un valor. Le echamos agua y podemos pesarlo. Ya está. Aquí hemos pesado la gravilla, ¿sí? Y hemos pesado el vasito. Primero el vasito vacío, luego la gravilla. Por diferencia de pesos tenemos la masa de la gravilla, ¿no es cierto? La masa de la gravilla más el vaso menos la masa del vaso. Listo, nos da la masa de la gravilla. Aquí hacemos lo mismo, pero para evitarnos este paso de aquí, pues directamente podemos colocar nuestra probeta con agua hasta un cierto nivel, ¿sí? Exacto de lecturación. ¿Y qué hacemos? Agarramos la gravillita y le echamos dentro de la probeta. Como la gravilla es sólida, esto va a llenar un cierto volumen aquí. Este es el principio de Arquímedes, por si acaso. Entonces, al llenar la gravilla un volumen, el nivel del agua que estaba inicialmente en la probeta aquí abajo se va a elevar. Por diferencia de lecturación en las balanzas, yo tengo automáticamente o directamente la masa de la gravilla. Y por diferencia de niveles de agua, ¿sí? Yo tengo el volumen de la gravilla directamente. Ya está. Y eso es lo que necesito. Masa de la gravilla, volumen de la gravilla. ¿De acuerdo? Y con esos dos valores hago todo mis cálculos. Aquí está. Reemplazo masa de la gravilla, volumen de la gravilla. Nada más. Esor de la masa de la gravilla, el esor del volumen de la probeta. ¿Listo? Muy fácil, muy sencillo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? De la 1 a la 7, muy fácil, sencillo. Todos los datos lo tienen y con eso se hace. ¿Sí? Bien. No me va a alcanzar el tiempo porque no quiero cortarles, ¿sí?